Amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposen sobre cada uno de vosotros. Hoy el tema es, ¿qué es las bodas del Cordero? Y quiero leer Apocalipsis 19, 7 al 9 que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queridos hermanos, hay dos eventos prometidos solamente a la iglesia de Jesucristo, que son el arrebatamiento y las bodas del Cordero. Son eventos únicos e irrepetibles. Pero para eso yo quiero aclarar esto de las bodas del Cordero bien, para que no haya ninguna duda al respecto, porque he oído enseñanzas erradas acerca de este tema glorioso. Por eso quiero aclararlo bíblicamente, este tema. ¿Qué son las bodas del Cordero o qué es las bodas del Cordero? Primero, necesito hablar de las costumbres matrimoniales entre los judíos para los tiempos de Jesús, y eso hará más fácil comprender de qué se trata eso de las bodas del Cordero. Dentro de la tradición matrimonial en tiempos de Jesucristo, los padres de la novia y los padres del novio firmaban un contrato de matrimonio. Eso se conoce como la ketubá. Y el novio tenía que pagar una dote a la novia o al padre de la novia. A partir de ese contrato matrimonial comenzaba el período de los esponsales, que es para nosotros hoy el noviazgo o el compromiso. Precisamente dentro de ese período de esponsales o de compromiso se encontraban José y María. Por eso dice la Biblia que aún María no se había unido a su esposo José. ¿Por qué? Porque la boda no se había realizado entre ellos aún. Y durante ese periodo fue cuando María quedó embarazada del Salvador del mundo. Mateo 1:18 lo dice, estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, es decir, que antes que se realizara la boda, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es importante conocer para poder comprender las bodas del Cordero. Este sistema matrimonial entre los judíos tenía 4 etapas que debían cumplirse para que se pudieran celebrar las bodas. Estas etapas son, la primera etapa era cuando el padre del novio hacía los arreglos para la novia y pagaba el precio por la novia o la dote. Desde el Antiguo Testamento, Dios usa la metáfora del matrimonio para señalar su relación con su pueblo Israel, que era la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Y a ese tema no me voy a referir porque el tema es las bodas del Cordero. Y usted puede suscribirse a mi canal y allí va a encontrar estos temas de escatología, están allí para que usted aprenda la palabra. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de bodas, cuando se habla de matrimonio, tiene que ver con la relación entre Jesucristo y su iglesia. Ya el arreglo para las bodas fue efectuado. El padre hizo ya el arreglo con la novia y pagó al padre de la novia el precio por ella. El padre de la novia era Satanás. ¿Por qué? Porque Dios sacó la novia de Cristo del mundo, del pecado.
Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Cómo es eso? Cuando Adán y Eva pecaron, se vendieron a Satanás en su pecado y quedaron, no solamente ellos, sino toda la humanidad quedó bajo la esclavitud y el señorío de Satanás. Por eso Dios tuvo que pagar un precio por la novia y Satanás lo sabe y lo pagó en la cruz. El precio fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. El precio es la sangre de Cristo. Esta es la primera etapa. En esa etapa nos encontramos hoy y estamos en espera del cumplimiento de las otras tres etapas restantes que están aún por cumplirse, están en el futuro. La segunda etapa es cuando el novio se dirige a la casa de la novia para buscarla y llevarla a la casa de su padre. Pero oiga bien, en esa etapa era el padre el que decidía cuándo era el momento preciso en que el novio podía ir a buscar a su novia. Por eso la Biblia dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. También es importante saber que el novio no podía buscar a la novia hasta que el novio tuviera un lugar preparado para su novia. Eso era como cláusula en el contrato matrimonial. El novio iba a la medianoche a buscar a la novia a su casa. Ella ya lo estaría esperando y el novio iba acompañado de sus amigos varones con antorchas encendidas para alumbrarse en el camino. Y cuando la gente veía las antorchas alumbrando el camino a esa hora de la medianoche, sabían que el esposo iba por su amada esposa. Esta segunda etapa era la búsqueda de la novia y eso representa el arrebatamiento de la iglesia anunciado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. Esto será antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Como dije, la hora ni el día nadie lo sabe, solo el Padre Celestial. Por eso debemos estar preparados en todo tiempo porque puede ocurrir en cualquier momento. Y eso, como ya dije, será cuando Jesús ya haya preparado lugar para nosotros. Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. La tercera etapa era cuando el novio llevaba a su novia a la casa del padre y el padre la recibía, la aceptaba en su casa. Es entonces cuando se cumple la tercera etapa. Esta celebración matrimonial tendrá lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque es en la casa del Padre. La casa del Padre es el cielo. Y será después de la destrucción de la gran ramera y antes de la segunda venida de Cristo visible, que será al final de la gran tribulación para establecer su reino milenial en la tierra. Y viene con su esposa, no viene solo. En la ceremonia del matrimonio solo unos pocos eran invitados. Antes de la celebración del matrimonio, la novia era bañada. Esto era como un rito de purificación y entonces podía ataviarse para su esposo. Judas 1:24 lo dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso es vestir a la novia con lino fino, limpio y resplandeciente, porque la Biblia dice que el lino fino es las obras
justa de los santos. Este lino fino lo recibiremos cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, inmediatamente luego del rapto de la iglesia, y eso será en las nubes del aire. Por eso nos tenemos que detener en las nubes del aire. No podemos entrar directamente a la morada del Padre, sino que en la nube del aire, allí se dará efecto el tribunal de Cristo. Y allí la madera, el heno y la hojarasca será quemada con fuego. Y entonces seremos vestidos de oro, de plata y de piedras preciosas. El anuncio de las bodas se hará en el cielo con gran estruendo. Eso es algo tremendo. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, y como ruido de muchas aguas, y como estruendo de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Para ese momento ya la novia estará preparada para su boda, y lo que confirma que está preparada es el lino fino y limpio y resplandeciente con el que ella está vestida. Apocalipsis 19:7 dice: alegrémonos y gocémonos, está hablando en plural, y démosles gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Luego la cuarta etapa, que es la fiesta de bodas, que duraba 7 días. Muchos otros que no fueron invitados a la ceremonia serán invitados a la fiesta. Apocalipsis 19:9 dice: y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Según la Biblia, los justos, los santos del Antiguo Testamento, no resucitarán con la iglesia durante el tiempo del rapto, antes de la gran tribulación, sino que después de que termine la gran tribulación, y lo harán juntamente con ellos también los mártires de la gran tribulación. Eso está en Mateo capítulo 8, versículo 11. Jesucristo mismo lo dijo así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oiga esto, Juan el Bautista, quien fue el último de los profetas de la dispensación de la ley, él mismo dijo en Juan 3:27 al 30 que él era el amigo del novio, y los amigos del novio eran los invitados a la boda. Por lo tanto, los que serán invitados a asistir a las bodas del Cordero serán todos los santos del Antiguo Testamento, como ya lo cité en Mateo 8:11. Ahora, ¿dónde se van a celebrar las bodas del Cordero? Quiero decirle primero, la novia del Cordero es la iglesia de Jesucristo. Esta, como esposa de Jesucristo, está con él, como lo dice primera de Tesalonicenses 4:17, que cuando Cristo llame a su iglesia desde el aire, esta será arrebatada en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice así: y así estaremos siempre con el Señor. Ya nada ni nadie nos separará del Señor. La iglesia, como le dije, se detiene en las nubes del aire, porque inmediatamente después del rapto se va a efectuar el tribunal de Cristo. Romanos 14:10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este juicio, este tribunal será para recibir los galardones que hayamos ganado con nuestro servicio al Señor acá en la tierra. Y también otros serán reprendidos. Esto es doctrina apostólica. Segunda de Tesalonicenses 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quiero aclararles que en este tribunal no se juzgará la salvación de nadie. ¿Por qué? Porque los que estén allí han sido raptados al cielo para escapar de la gran tribulación, porque guardaron la palabra de su paciencia, según Apocalipsis 3:10. Estos son los que, según Jesús en Lucas 21:36, velaron y oraron en todo tiempo y fueron tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, de todos modos, esto no es el tema central, sino las bodas del Cordero, pero quise aclarar este punto. Sigamos con el tema. Las bodas del Cordero se realizarán en el cielo. ¿Cuándo será esto? Después de la destrucción de la gran ramera. Apocalipsis 19:1 y 2 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. E inmediatamente se llevará a cabo las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19:9, que dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Obviamente, en una boda tiene que haber la pareja que contrae las nupcias. ¿Quiénes son los esposos? Bueno, son el Señor Jesucristo y su iglesia. Eso lo enseñó el Señor ahí mismo en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo. Entonces, ¿quién es el esposo? Es el Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 19:7 dice: porque han llegado las bodas del Cordero. El Cordero es Jesucristo y las bodas son de Él. Indiscutiblemente, el Señor Jesucristo es el esposo en las bodas del Cordero. Acá dice que el esposo es el Cordero porque el Cordero era sacrificado para expiar los pecados. Y el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente en sacrificio para redimir los pecados de la humanidad. Y del mundo sacó Dios a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí se confirma esto. Cuando Dios creó a Adán, vio que Adán estaba solo en el Edén y le sacó una costilla, luego que lo durmió, y le hizo a su esposa Eva. Esa pareja pecó y fueron echados del Edén. Y dice Pablo en Romanos 5:14 que Adán es figura del que había de venir, es decir, de Jesucristo. Entonces, así como el primer Adán tuvo a Eva, el segundo Adán, que es Jesucristo, también tiene a su segunda Eva, el cual es la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47 lo aclara. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y la iglesia tampoco es de la tierra, aunque estemos en la tierra. ¿Y quién es la esposa? Apocalipsis 19:7 dice: y a la esposa se le ha preparado. Y la esposa se ha preparado. Quiero retomar un poquito brevemente ese tema. En los días del Antiguo Testamento, Israel era llamada la esposa.
Eso está en Isaías 61:10 y dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y el Señor Jesucristo vino a esa esposa, a Israel, en la forma del esposo para llamarla a las bodas. Mateo 9:15 dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús estaba con ellos en Israel. Pero, dice el Señor, vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Jesús les fue quitado primero cuando fue crucificado y luego, ya él resucitado, cuando fue alzado al cielo en una nube desde el monte de los olivos. Hechos 1:9 lo dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de ellos. Y eso se lo anunció Jesucristo a los judíos en Mateo capítulo 23, versículo 39, cuando les dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto se cumplirá cuando Jesucristo venga por segunda vez en su manifestación visible para librar a Israel de su inminente destrucción en la guerra del Armagedón. Yo he hablado este tema en mi canal de YouTube. Suscríbanse y búsquenlo. Marcos 11:10 dice que ellos dirán: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Hosana quiere decir sálvanos ya. Esa expresión la dirán cuando se vean rodeados de las tropas del anticristo en la guerra del Armagedón, y entonces clamarán a Dios y aparecerá Jesucristo montado en un caballo blanco y sus santos con él, y destruirá las tropas enemigas con la espada de su boca, y a las dos bestias, al anticristo y al falso profeta, los echará vivos en el lago de fuego y azufre. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Y es entonces cuando Israel recibe a Jesucristo como su verdadero Mesías. Ese al que primero rechazaron. Eso está en Zacarías 13:6. Y ahí dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto es en Israel, en donde lo crucificaron. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando Jesucristo vino a llamar a Israel a las bodas, ésta no aceptó el llamado y dijo en Juan 1:11, el mismo Señor dice que los suyos, o sea los judíos, no le recibieron. Esa es la razón por la que no se realizaron las bodas en la tierra, porque Israel no lo reconoció como el Mesías prometido, ni como el esposo que la llamaba a las bodas, sino que lo negó y lo entregó a la muerte. Pedro se los dijo en Hechos 3:13 y 14, dice: el Dios de Abraham, eso fue en el pórtico de Salomón, después que el Señor sanó a través de Pedro y Juan al cojo de la Hermosa. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, está hablando de Israel, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, es decir, a Barrabás. Y como Israel rechazó a Jesucristo, nosotros, los gentiles, lo recibimos, y ahora nosotros somos hechos
hijos de Dios y hemos tomado la posición de esposa del Cordero. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Israel no cree en el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es Israel, porque Israel no cree que Jesucristo es el Mesías. Ellos están esperando a otro Mesías y le llegará un Mesías falso, que es el anticristo. Entonces, por haber rechazado a Jesucristo y por haber sido infieles a Dios desde los días del Antiguo Testamento, Israel, óigame bien, es llamada por las mismas escrituras mujer ramera. Se los leo. Ezequiel capítulo 16, versículo 35 dice, hablando Dios de Israel, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Eso es con Israel. Y Oseas 2:2 dice de manera más clara, más contundente, contended con vuestra madre, hablando de Israel. Esto es hablando, refiriéndose a Israel. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces, ahora la esposa es la iglesia de Jesucristo. Pablo, apóstol a nosotros, los gentiles, dice que la iglesia está desposada con Cristo. Eso está en 2 Corintios 11:2. Dice claramente, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Las condiciones para que la iglesia mantenga su derecho a ser la esposa de Jesucristo es que debe ser limpia, sin manchas, sin arrugas. Eso la distingue del resto, del tipo de iglesia de hoy, que se hacen llamar esposas de Cristo y son amadoras del mundo, que fornican con el mundo y se deleitan en las cosas de este mundo, que no tienen la venida de Cristo como su principal mensaje, que no alertan a las almas para que escapen de la condenación eterna. Pero acá aparecen los llamados de Apocalipsis 19:9. Dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes son esos convidados o llamados? Es obvio que los llamados no es la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero y ninguna novia es invitada ni llamada a su propia boda. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Son los que fueron salvados en los días de la gran tribulación, esos que se salvaron por su fe en Jesucristo, después que la iglesia fue arrebatada al cielo. Dice que fueron llamados a la cena de las bodas del Cordero, y esto de cena habla de comunión. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó en la última cena con sus discípulos. Al tomar la cena, eso habla de que tenemos comunión con el Señor. Por eso a la Santa Cena también se le llama la comunión. Y los que servirán las mesas en la cena de la boda del Cordero serán los ángeles. La esposa, la iglesia de Jesucristo, dice que se ha preparado. Entonces, si la esposa está preparada, entonces también todos los detalles para la boda también están preparados. Eso está figurado en la parábola de la fiesta de bodas, de quien Jesús habló en Mateo 22, versículo 1 al 4. Y en el versículo 4 dice, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Mire cómo dice, venid a las bodas. Más tiempo se dedica o se invierte en la preparación de una boda que en la boda misma.
La preparación de la iglesia consiste en estar ataviada como una esposa para su marido, en santidad, vestida de púrpura, vestida de pureza, así como la ciudad de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:2, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El esposo es quien atavía a la esposa. Por eso los gastos para la boda corrían por parte del esposo. Él es quien la ha preparado y le ha concedido vestirse de lino fino, así como el padre vistió de vestidos, valga la redundancia, vestidos limpios al hijo pródigo y luego lo recibió en casa. Cuando una pareja se une en matrimonio, dice la Escritura que ya no serán dos, sino uno solo. Eso lo dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La iglesia está desposada con Cristo en la tierra. Es la novia, es la prometida. Está comprometida con el Hijo del Rey. Pero en el cielo será la fiesta de boda y estaremos siempre con el Señor. Y como esposa, la iglesia tiene el derecho legal a todo lo que le pertenece al esposo. Luego, esto para concluir, cuando concluyan las bodas del Cordero, el esposo, que es Jesucristo, viene a la tierra a establecer su reino milenial y a poner fin al pecado. Eso será para cumplir la profecía de Daniel 9:24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estos son los 7 años de tribulación. La iglesia no va a estar acá. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amados, esta promesa es para los fieles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice, mire cómo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Nosotros estamos esperando ese momento. Primero el rapto. Segundo, el tribunal de Cristo, en donde seremos premiados, galardonados por nuestro trabajo al Señor con fidelidad en la tierra. Y luego las bodas del Cordero. Esto es tan real que el mismo ángel santo de Dios dice en Apocalipsis 19:9: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que espera al Señor. Son palabras verdaderas de Dios. Espérale, como la esposa espera a su amado esposo, con amor, porque pronto se oirá el clamor de la medianoche. De Mateo 25:6, que dice: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Y quiero decirle que al final del libro de Apocalipsis dice que la novia, la esposa y el espíritu dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia están aclamando la venida del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Cuídate